vamos a estar viendo un punto que he titulado Salvación versus condenación. Salvación versus condenación. Y vamos a estar usando el pasaje de Hechos 13, versículos 6 al 12. Hechos 13, versículos 6 al 12. Pero para entrar en el tema necesitamos entender un poquito el contexto. Así que vamos a leer desde Hechos ese mismo capítulo, pero los primeros versículos. ¿Están conmigo? Muy bien. Y dice así, versículo 1. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Y vemos entonces aquí a Pablo y vemos en esta historia de nuevo a Bernabé. Estuvimos hablando sobre Bernabé el domingo pasado. Y entendemos que hay allí un tiempo de oración y de búsqueda de Dios. Y entonces el Espíritu Santo dice esto en el versículo 2: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Y necesitamos entender dos cosas. Algunas veces hemos hablado aquí de Pablo. Pablo es considerado por algunos el personaje más importante de la iglesia primitiva. Para otros es el segundo más importante, el primero es Pedro. Pero sin lugar a dudas, Pablo fue un hombre decisivo en la predicación del evangelio, porque al tener la ciudadanía romana, él tenía puertas abiertas para ir y predicar al pueblo gentil. Y por otra parte tenemos a Bernabé, que ya sabemos por la historia que estuvimos viendo el domingo pasado, que era un hombre generoso, ¿verdad? Era un hombre generoso, era un hombre entendido con percepción espiritual. Sabemos de Bernabé que era un hombre generoso, era un hombre entendido, pero también sabemos de Bernabé lo que nos dice Hechos 11:24, que era un varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. Qué descripción tan tremenda: un varón bueno, un varón lleno del Espíritu Santo y de fe. Y esa descripción para mí sería más que suficiente para creer que tanto Pablo como Bernabé tenían un calibre espiritual muy alto. Y entonces empieza esta historia aquí, donde el Espíritu Santo les comisiona. El Espíritu Santo dice directamente, ellos estaban allí orando juntos y el Espíritu Santo dice: apartadme. Yo ya los he llamado para algo muy concreto. Ahora necesito que sean reconocidos y enviados. Y aquí hay una parte muy importante, y es que tú tienes que entender que necesitamos estar bajo la cobertura espiritual. Pablo y Bernabé entendieron muy bien esto. De hecho, Bernabé fue enviado a la iglesia de Antioquía por la iglesia de Jerusalén cuando empiezan a llegar las noticias de que los gentiles se estaban convirtiendo. Y cuando Bernabé llega allí se goza, y entonces va hasta Tarso y busca a Pablo y lo trae, y se congregan allí un año, y entonces ocurre esta escena. Y siempre vamos a ver a un Pablo volviendo a la iglesia de Antioquía después de sus viajes misioneros a rendir cuentas. El concepto de cobertura espiritual aquí es fundamental. Dice el versículo 3: entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron manos. Esta idea de imposición de manos la vemos usada en la Biblia para orar por el Espíritu Santo, para que la persona lo recibiera, en algunos casos para sanidad, pero también en algunos casos para ser comisionados. Este es el caso. Ellos fueron comisionados, fueron enviados, reconocido que había un llamado sobre ellos y fueron enviados. Y necesitamos entender los principios espirituales que obran, que actúan en el mundo natural y en el mundo espiritual. Hay una jerarquía de autoridad en el mundo espiritual.
Y si nosotros no estamos bajo autoridad, no vamos a poder ejercer autoridad. Es un principio básico de la autoridad espiritual. En estos días he recordado uno de los primeros libros que me leí en mi vida cristiana, que es La autoridad espiritual de Watchman Nee. Y Noé, yo creo que deberíamos traer este libro y venderlo en la librería, porque el principio de autoridad espiritual es fundamental para que un cristiano tenga autoridad espiritual. No es suficiente con decir que la tenemos. Hay una serie de características y condiciones que necesitamos cumplir a la hora de ejercerla. Porque hay personas, y luego vamos a hablar un poquito de eso, porque hay personas que tienen más respaldo espiritual cuando oran que otras. Porque hay personas que tienen más respaldo espiritual cuando reprenden un demonio que otras. Es cierto que hay dones espirituales, pero también hay una parte que tiene que ver con la autoridad espiritual. Por eso esto es fundamental para poder entender lo que va a ocurrir a continuación. Y ahora sí entramos en el tema y vamos al versículo 4. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, ¿quiénes? Pablo, Bernabé, y se nos dice que también Juan Marcos estuvo acompañándolos en este primer viaje. Versículo 5, y llegados a Salamina anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante. Y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago, falso profeta judío llamado Bar Jesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Este, llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios. Versículo 8, pero, esto es fundamental, pero les resistía Elimas, el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo: oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora pues, he aquí, la mano del Señor está contra ti, y serás ciego, y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba quien le condujese de la mano. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó, maravillado de la doctrina del Señor. Así que vemos en esta escena una confrontación entre el reino de Dios y el reino de las tinieblas. Y por eso lo he llamado salvación versus condenación, porque entendemos por la escena que este procónsul, Sergio Paulo, que era el gobernador asignado por el emperador para esa zona, él quería conocer de Dios. No sabemos mucho de cada personaje, de hecho estuve investigando bastante sobre este hombre, no nos dicen gran cosa, algo que sea así muy interesante, más que lo que se nos dice aquí. Y él estaba queriendo escuchar el mensaje de salvación. Y vemos aquí que empieza a haber una oposición. Y lo primero que vamos a ver en esta mañana, en este punto, es que hay espíritus de oposición que están operando a través de personas. Y este hombre que está aquí, que está siendo usado por Satanás, su nombre es Bar Jesús, ese es su nombre judío, Bar Jesús, hijo de Jesús. Jesús era un nombre muy conocido en aquel entonces, muy usado. Se nos dice que era un mago, un falso profeta, y se nos dice también que su nombre en griego era Elimas, que directamente se traduce mago. Y un mago, la palabra griega es magos, y un mago podría traducirse por un hechicero, un brujo, un encantador, un astrólogo, pero también como un sabio, como lo tenemos en Mateo 2:1, cuando está hablando de los sabios de Oriente que vinieron a saludar y a traer sus presentes al Señor Jesús recién nacido. Y sabemos que en ese tiempo, al igual que hoy, hay muchos charlatanes.
Hay muchos manipuladores, hay muchas personas que se dedican a esto, pero en realidad lo que son es muy inteligentes, muy astutos, muy manipuladores, ¿vale? Pero por otra parte, sí hay personas en las que están operando espíritus satánicos de adivinación para poder ejercer este rol. Y en este caso, el trabajo puntual que estaba haciendo este Bar Jesús estaba siendo un opositor. Y necesitamos entender que el diablo trabaja en la vida de las personas para que las personas no conozcan a Dios. Y la palabra es muy clara en 2 de Corintios capítulo 4, versículos 3 al 4, dice: pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo está refiriéndose a Satanás, cegó. Esta palabra es fundamental, cegó. Satanás ha cegado, dice aquí, el entendimiento de los incrédulos. Las personas que aún no han conocido a Dios han sido influidas por una obra satánica en sus vidas de ceguera. Hay una ceguera espiritual y fíjense aquí cuál es el propósito. ¿Para qué? Esa ceguera espiritual tiene el propósito de que no les resplandezca la luz del evangelio, de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Así que hay luz del evangelio, pero hay ceguera espiritual que no les permite ver. Y yo recuerdo cuando yo he compartido tantas veces de mi vida antes de Jesús, y yo entendía que yo tenía una necesidad de Dios y buscaba a Dios, pero era como si no pudiera hallarle. Y a muchos de nosotros nos ha pasado, si recordamos lo que era nuestra vida antes de conocer a Dios, era como que había una muralla, algo como una neblina, algo que no nos permitía poder entender nuestra necesidad de Dios, poder entender que realmente éramos pecadores. De hecho, muchos de nosotros nos ofendíamos cuando nos decían que éramos pecadores. Y yo recuerdo la primera vez que yo fui a la iglesia, me invitaron a una reunión de jóvenes, era una chica completamente perdida en el mundo en ese entonces, y predicaba una misionera, y recuerdo que estaba hablando de las Dalilas, y de las Dalilas que seducían a los hombres y los hacían caer, estas mujeres seductoras, pecadoras. Y yo empecé a decir: ¿me está hablando a mí? ¿Esta mujer me conoce? ¿Cuántos se identifican con esto? ¿Esta mujer me conoce? ¿Pero por qué está diciéndome que yo soy una pecadora? ¿Pero cómo se atreve? ¿Pero qué le pasa? ¡Qué irrespetuosa! Era el Espíritu Santo de Dios que me estaba hablando de mi pecado, y sin embargo me sentía ofendida y atacada por mi pecado. Era verdad, absolutamente verdad, que yo estaba sumergida en el pecado. Y de hecho podría haber sido perfectamente una Dalila en ese momento. Y sin embargo me sentí ofendida. ¿Por qué? Porque el diablo estaba haciendo una obra de ceguera espiritual en mi vida para que yo no entendiera que efectivamente era una pecadora y por causa de mi pecado necesitaba al Salvador. Y esto es una realidad. Hay una obra del enemigo hoy en nuestro tiempo haciendo esto. Y yo diría que el enemigo trabaja en un sentido haciendo esto en la vida de los incrédulos. Pero también, ¿sabes qué hace? Se viste como ángel de luz. Y aunque hay personas sinceras buscando algo, entienden que algo les falta, necesitan algo en sus vidas, se sienten vacíos. El diablo presenta alternativas que parecen buenas, pero en realidad Dios, el verdadero Dios, el Dios de la palabra, no está en ellas. Me da tristeza ver el auge de estas religiones como el budismo, el hinduismo, están teniendo tanto auge en nuestro tiempo. En estos días me preguntaba una mamá: pastora, ¿le quieren enseñar yoga en el cole a mi hija pequeña? ¿Qué hago? Y son cosas que se nos van metiendo sutilmente, porque el diablo se viste como ángel de luz. Estás buscando a Dios, mira, en la metafísica lo puedes encontrar. Yo estuve buscando a Dios en la metafísica con mi mamá. Y mi mamá habló a un montón de amigas suyas de la metafísica.
y metió un montón de gente en la metafísica. Y cuando conocimos a Cristo le dije, mamá, ahora te toca predicarles a todas de Jesús, porque las hemos metido donde no era. Ahora nos toca ir y testificar la verdad para que ellas sean libres como nosotras fuimos libres. Pero el diablo también hace algo terrible en la vida de la iglesia, y es que la iglesia sea indiferente frente a la necesidad del mundo perdido de allá afuera. Así como el diablo hace una obra de ceguera y de engaño espiritual en los incrédulos, también hace una obra de ceguera espiritual, de indiferencia en la vida de la iglesia. A veces somos indiferentes frente a la necesidad de la gente allá afuera. Es como si no nos importara. Lo que nos decía el Espíritu Santo de Dios esta mañana, del basta, de no vengas aquí en tu monólogo de tus necesidades, no porque el Señor no le importe nuestras necesidades, sino porque a veces estamos tan enfocados en nuestra propia necesidad y en nuestro problema que dejamos de poner los ojos en lo que a Dios le importa. Si tú eres iglesia del Señor, tú tienes que amar lo que Dios ama, tienes que preocuparte a lo que Dios le preocupa, aquello por lo que Dios está preocupado. ¿Cuántos hoy en día sienten alguna reacción cuando te llega una foto de algo que tú dices? Como por ejemplo, estaba mirando, me acordé en estos días, hace como 2 años, me llegó una foto, no, yo creo que más tiempo, cuando existía la ley del hijo único en China. Y entonces las niñas cuando nacían eran tiradas en los contenedores, y me llegó una escena de una niña una bebé recién nacida tirada así, al lado de la calle, y la gente pasaba con total indiferencia. Hoy en día no sabemos, porque es que todas las fotos que te llegan, no sabemos si están retocadas, si hay Photoshop, en fin. En esa época no estaba tan de auge esto de las fake news, pero yo recuerdo que a mí yo lloré cuando vi esa foto. Me dolió el corazón. Y sabes, estuve buscando esa foto para ponerla hoy y decir, ¿qué es lo que nos remueve el corazón? O sea, hay cosas que nos remueven el corazón hoy, humanamente, naturalmente hablando. Y empecé a buscar esta foto y me encontré con fotos de niños tirados en los contenedores. Niños muertos, no te imaginas la cantidad de historias, a veces salen en el telediario, de bebés tirados en los contenedores de basura. Había el caso de una joven que entró en una discoteca, se demoró un poco y salió y había dejado a su niña en el baño de mujeres. Y yo pensaba, ¿qué sentimos frente a esto? Cuidado con acostumbrarnos con el dolor del mundo allá afuera. Cuidado con acostumbrarnos y volvernos indiferentes frente a la necesidad espiritual de la gente allá afuera. Porque entonces puede que sea un problema de carnalidad. Hay tanto egoísmo, tanta preocupación por mí mismo que no me importa nada más. Pero quizá también están operando espíritus alrededor de ti para que a ti no te importe que allá afuera está muriendo gente sin Cristo. Y necesita importarnos. ¿Sabes por qué? Porque tú no sabes a quién vas a llegar con el evangelio, las vidas que pueden ser cambiadas por una persona. Una persona. Una persona. A veces una persona a la que tú le hables de Cristo, esa persona va a hablar a cientos, a miles de personas de Cristo. Y tú fuiste parte de eso. Y a veces nos falta, como decía el domingo pasado, percepción espiritual. No entendemos lo que es valioso e importante. Esta semana escuché el testimonio de una mujer, una pastora, que dice que hace muchos años ella estaba en Colombia, en Bogotá, y ella iba en el autobús. Y entonces se sentó al lado de un chico en el autobús y ella escucha que Dios le dice, compártele de mi amor. Y ella dice que ella es muy tímida. Ella dijo, no, Señor, ¿cómo voy a hacer eso?
compártele de mi amor. No, Señor, compártele de mi amor. Y ella estuvo ahí luchando y el Señor, compártele de mi amor. Y ella, no, Señor, soy tímida, que lo hagas, que no, que sí, que no. En fin, ahí estuvo como 10 minutos. Y a los 10 minutos se lanza y dice, mira, quiero compartirte algo. Dios te ama. Y el chico le dice, no, Dios no me ama. Y ella le dice, no, Dios te ama. Y el chico le dice, no, Dios no me ama. Si Dios me amara, yo no tendría este problema en mi matrimonio, no tendría este problema en mi trabajo, no tendría este problema con mis hijos. Y ella empieza a hablarle del amor de Dios. Y el chico empieza a ser sensible a lo que ella le está diciendo. Y después de un momento, ella dice, tengo que bajarme, esta es mi parada. Y él dice, no, por favor, no te bajes. Cuéntame un poquito más del amor de Dios. Y entonces ella sigue hablando y luego se pasa 10 paradas en Bogotá, eso es mucha distancia. Y llega un momento donde le dice, mira, lo siento, me tengo que bajar. Y el chico le da su tarjeta y le dice, por favor, llámame. Entonces ella se baja. Me gustó mucho porque ella dice que cuando se baja le dice, Señor, ahora me toca caminar 10 calles para llegar a mi destino. Y le dice, te toca caminar lo que te tardaste en obedecerme. Si me hubieras obedecido desde el principio, habrías llegado a tiempo a tu destino. Interesante, ¿no? El punto es que ella llama al chico a los pocos días y el chico le dice, quiero darte las gracias por hablarme del Señor. Tú no sabes, pero yo estaba decidido. De hecho, había tomado el autobús para ir a tal puente, porque yo me iba a tirar desde ese puente, yo me iba a suicidar. Yo ya no quería vivir más. Y cuando te escuché hablar del amor de Dios, tú has cambiado mi vida. Y yo decía, wow, tú no sabes a quién le vas a cambiar la vida. ¿Quién te cambió la vida a ti? Vamos a hablarlo así, sabemos que fue Cristo, pero ¿quién fue el mensajero? ¿Quién fue? Necesitamos entender esto. Necesitamos entender esto. La respuesta de Pablo en este caso, la respuesta de Pablo ante esta escena es contundente. Versículos 9 y 10. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo, oh lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? ¡Wow! Este pasaje, este versículo es súper rico, estos dos versículos. Vamos a ver varias ideas interesantes aquí. La primera de ellas, lleno del Espíritu Santo. Por eso empecé diciéndote que tanto Pablo como Bernabé eran hombres llenos del Espíritu Santo. Tú tienes que estar lleno del Espíritu Santo antes de tener la confrontación. No esperes a la confrontación para empezar a llenarte porque ya te cogió fuera de base. Esta idea de lleno significa, por una parte, una persona sin carnalidad, una persona a la que no tenemos nada que reprocharle. Y estamos hablando de algo, de un punto de inicio en su vida espiritual cuando conoce a Cristo. Sabemos el pasado de Pablo, pero en la cruz fueron perdonados sus pecados. Así que a partir del momento de su nuevo nacimiento empieza a contar quién era Pablo. Por tanto, no importa tu pasado, no importa si ha sido lo peor. Cuando tú vienes a Cristo, el reloj empieza en cuenta cero. Pablo estaba lleno del Espíritu Santo. Vimos esta idea de lleno, completo, hasta arriba, a tope. Lleno del Espíritu Santo. Pero en Pablo también estaban operando los dones del Espíritu Santo. Y lo vemos aquí cuando dice que fijando sus ojos en él, wow, identificó. En ese momento está operando en Pablo el don de discernimiento de espíritus, uno de los 9 dones del Espíritu Santo. Y en este caso, Pablo sabe que no es algo natural. No es un hombre allí que está haciendo un estorbo puramente natural y físico, que está tratando con salamerías de convencer al procónsul para que no escuche. No,
Pablo, por medio de la revelación del Espíritu Santo, identifica: aquí hay algo espiritual. ¿Cómo están nuestros sentidos espirituales hoy? Entre más desarrollados tengamos los sentidos espirituales, menos engañados vamos a ser. ¿Cómo están? Aquí estuvo operando el don de discernimiento de espíritus. El don de discernimiento de espíritus me permite identificar lo que se mueve detrás de una acción o de una manifestación. Si es el Espíritu de Dios, si es el espíritu, un espíritu satánico, o si es el espíritu del hombre, el espíritu humano. Y fíjate, esto puede operar en algo tan sencillo como esto, algo que parece natural. Cualquiera hubiera dicho: este Pablo es un loco, pero ¿qué te pasa si el tío solamente estaba ahí molestando un poco? No, él identificó: esto es espiritual. Tú no puedes atacar lo espiritual como si fuera algo natural. No va a servir para nada. Lo espiritual tienes que combatirlo con las armas espirituales. La iglesia necesita un mover en los dones espirituales de forma tremenda, contundente. Necesitamos los dones del Espíritu de Dios. ¿Tú oras por esto? ¿Oras pidiéndole al Señor: Señor, dame dones espirituales? Porque los necesitamos. Esto no es para jactancia, no es para orgullo, no es para decir: es que el Señor me muestra. No, la iglesia, para ser efectiva, necesita los dones del Espíritu. Necesitamos identificar qué es lo que se mueve detrás de una acción de una persona, no para estar en juicio ni en condenación, sino para saber cómo actuar, para ser certeros. Y en ese caso, mira todo lo que le dice. Tremendo, todo lo que le dice. Lo identifica como una persona que está voluntariamente bajo el gobierno de un mover satánico, que ha hecho de ese mover satánico su forma de vida. No es una persona que ha sido engañada o confundida. Él está ahí porque es lo que ha decidido ser y estar. Por eso Pablo es tan duro con él. Por eso le dice estas palabras tan fuertes: hijo del diablo. Wow, qué fuerte. Pero es lo que él estaba haciendo. Estaba siendo un instrumento de Satanás. Y entonces viene la sentencia, versículo 11. Ahora pues, he aquí, la mano del Señor está contra ti, y serás ciego y no verás el sol por algún tiempo. Y me gusta: e inmediatamente. Wow, viene la sentencia de Pablo e inmediatamente viene la respuesta de Dios. ¿Sabes cómo se llama esto? Respaldo. La mano del Señor está contra ti. Oye, qué fuerte esto. ¿Tú sabes qué es que la mano del Señor esté contra alguien? El Dios todopoderoso, el supremo, el eterno, el infinito, que su mano esté sobre alguien, contra alguien. Dura cosa es caer en las manos del Dios vivo. Wow. Pero aquí en este caso estamos hablando del respaldo. El respaldo es el apoyo, también se dice es la protección, pero yo quiero decirte, yo entiendo el respaldo como el sí de Dios, aquello que tú has declarado, aquello por lo que tú has orado, aquello en lo que has creído. El respaldo es cuando Dios dice sí. Para mí el respaldo tiene que ver con que tú agradas a Dios y entonces Dios hace algo que manifiesta eso. El respaldo viene cuando tú honras a Dios en lo privado, allí donde nadie lo ve. El buen testimonio del que tanto nos habla la palabra, que necesitamos tener con los de adentro y con los de afuera. El respaldo es el testimonio que tú tienes en los cielos. Por eso es tan importante anhelar, tener vidas espirituales consistentes que tengan el respaldo de Dios. ¿Cómo está el respaldo de Dios en tu vida? No lo digo para condenación. ¿Quieres ver más respaldo de Dios en tu vida? Entonces, ¿sabes qué? Quizá deberías orar más. Quizá deberías consagrarte más. Quizá deberías renunciar a los pecados en tu vida. Porque el respaldo no lo vamos a ver si no estamos teniendo un buen testimonio en el reino de los cielos.
¿Cómo le hablas a tus hijos? ¿Cómo le hablas a tu esposa? ¿Cuántos actos de amor haces a diario? Vivimos bajo la gracia, amén. Pero yo entiendo que también hay cosas que hacemos que alegran el corazón de Dios y que producen y liberan bendición. La obediencia libera bendición. Y está la gracia, pero también habla la obediencia a la palabra. El respaldo, un Elías orando. 3 años se cierran los cielos, no hay lluvia, vuelve y ora, se abren los cielos de nuevo. Un Eliseo, el sucesor de Elías, una de las tantas escenas, creo que a algunos os ha llamado la atención. Después, al poco tiempo de que Elías es llevado al cielo sin ver muerte, Eliseo va subiendo a Betel. Y cuando va subiendo a Betel, le salen unos chicos y empiezan a burlarse. Y empiezan a decirle, sube calvo, sube calvo. Él está subiendo hacia Betel. Y salen estos chicos a burlarse. ¿Y sabes qué hace Eliseo? Los maldice. Y tú puedes decir, oh, ¿dónde está el amor de Dios? Pues los maldijo. ¿Y sabes qué pasa? El Señor respalda eso y salen 2 osos y despedazan a 42 jóvenes. Quizá no queremos el respaldo de Dios hoy para que ocurra esto. Pero ¿había respaldo de Dios o no había respaldo de Dios? Hay un hombre que me encanta y lo he hablado de él muchas veces, el apóstol de la fe, un hombre de oración. Estaba leyendo en estos días que él decía, puedo certificar que en 5,000 oportunidades oré por algo y en el mismo día recibí la respuesta. Dígame si esto no es respaldo. Necesitamos ser una iglesia que camina en el respaldo de Dios. No es una fórmula mágica, no es venir en el nombre de Jesús. Conocemos una escena en Hechos 19, 13 al 17, los hijos de un tal Escevas, exorcistas ambulantes, intentaron echar fuera demonios, la cosa no funcionó. ¿Qué pasó? No había respaldo. Pero lo estaban haciendo en el nombre de Cristo, no había respaldo. Y a veces puedes hacerlo. Y yo oro en el nombre de Jesús para que tú liberes las riquezas de los cielos. No hay respaldo. No hay respaldo. Asegúrate que estás orando en la voluntad de Dios también. Pero asegúrate que tienes el respaldo. Mucho de lo que Dios nos ha dado depende de usarlo en el contexto correcto. La palabra nos enseña que no recibimos porque pedimos mal. Quizá no estamos pidiendo conforme a lo que Dios espera o quiere. Cuando decimos que queremos ver milagros, iglesia? ¿Queremos ver señales? ¿Queremos ver prodigios? ¿Los necesitamos para creer en Dios? No. Para mí es suficiente la cruz. ¿Sabes para qué los necesitamos? Para predicar allá afuera. Para que el mundo de allí afuera sepa que la iglesia es una iglesia en la que mueve el poder de Dios. Para que la gente de allí afuera vea que Dios es un Dios vivo y es poderoso. Para que la gente de allí afuera vea el poder de Dios y no pueda decir nada. El procónsul, cuando ve este respaldo de Dios, cuando ve que efectivamente lo que Pablo dice ocurre sobre Bar Jesús, ¿qué hace? Creyó maravillado. Mira, no importa cuántos estorbos el enemigo levante, si somos una iglesia que mueve en el poder, que mueve en los milagros, que mueve en las señales y en las maravillas, no va a haber ningún enemigo que pueda detenernos. Muchas personas necesitan ver el poder de Dios, los milagros, las señales, respaldan el mensaje de Dios. ¿Para qué queremos poder? ¿Para qué queremos milagros? Necesitamos entender que esto va más allá. Los discípulos fueron respaldados, la misión de los 70, volvieron con gozo diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre, respaldo. Hechos 4:33, y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús. Gran poder, respaldo.
Hechos 5:2, y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo. Respaldo. Nuestros nombres tienen que ser conocidos en el reino de las tinieblas. ¿Pero por qué? Porque somos discípulos, hijos de Dios consagrados, entendidos en los tiempos, moviéndonos en la dirección de Dios, siendo emisores de salvación. Hay poder para nuestras propias vidas, para vivir en victoria cada día, pero hay poder para testificar. ¿Qué hubiera pasado? Y con esto termino. ¿Qué hubiera pasado si Pablo no hubiera identificado lo que estaba moviendo en ese instante? ¿Qué hubiera pasado? Cuando yo me convertí, la noche que yo acepto a Jesús, que el Señor se me revela, yo invito a 2 amigos de la universidad, una pareja. Y yo ya había empezado a ir a la iglesia, pero yo no, llevaba una semana yendo a la iglesia, pero no lograba encontrar al Señor. Yo lloraba, me arrodillaba. De hecho, le dije al Señor, si no me cambias, yo me voy a suicidar, te doy un mes. Porque yo estaba aburrida de la vida que llevaba, quería cambiar, pero no encontraba cómo hacerlo. Y ese día yo dije, voy a tomar la decisión de entregarme realmente a Jesús. Yo era de estas personas que saben que necesitan a Jesús en sus vidas, necesitan un cambio en sus vidas, pero tienes un pie allá y un pie aquí. Entonces, en ese día yo dije, esto no va a funcionar. Si yo realmente no entrego mi vida a Jesús, esto no va a funcionar. Si yo sigo coqueteando con otros amantes en esta infidelidad, esto no va a funcionar. Yo sabía que yo tenía que dejar mis amantes y entregarme a una relación de fidelidad con Dios. Y yo llamé a mis amigos y les dije, me despido del mundo. Eso, vamos, como si fuera una de esas canciones de salsa cristiana, me despido del mundo. Y efectivamente ellos estaban allí conmigo y fuimos y compramos, un testimonio, vamos, ridículo en un sentido, porque de verdad que cuando tu mente no va bien, pues no va bien. Entonces compramos para hacer un cóctel, porque yo me iba a despedir del mundo y ellos iban a celebrar conmigo que yo me despedía del mundo. Y el punto es que yo estoy allí, pero yo no sabía lo que iba a ocurrir. Y yo me siento y mi amigo empieza a hablarme. Él era muy intelectual. De hecho, él estaba estudiando periodismo, pero había algunas materias de filosofía que estaba viendo en la universidad. Y él empieza a argumentarme, Patricia, el hombre no necesita a Dios. Dios es una invención del hombre. Y empieza a hablarme de por qué la decisión que yo estaba tomando era la peor decisión de la vida, era la decisión más tonta, más estúpida. Vamos, que Dios era un chiste. Y fue tan interesante porque yo creo que fue como esa misma escena de Hechos 10 cuando el Espíritu Santo cae en casa de Cornelio y en ese instante empieza a venir algo sobre mi vida. Fue espantoso. Fue espantoso. Nosotros no habíamos bebido para decir, es que bueno, es que estabas ahí cogidita por los tragos. No. Y yo estoy allí sentada y yo empiezo a sentir como si me empezaran a aplastar, como si me hubieran metido en una de esas, no sé cuántos habéis visto a Indiana Jones, cuando supuestamente es una de esas paredes movibles que te va a estripar. Bueno, los que no se la han visto todavía pueden verla. Pero cuando la vayas a ver, pon atención en esa escena. Entonces yo sentía como si me estuvieran cogiendo por todas partes y me empezaran a apretar, pero era un dolor físico, pero era una angustia horrible. Yo empecé a sentir como un peso sobre mi vida horrible y yo no pude sostenerme y yo estaba sentada y yo me caí al suelo y él vino y se asustó y me dijo, ¿estás bien? Y yo me acuerdo que yo caí al suelo y yo estaba así como lo que llaman 4 patas, así,
estaba así, porque no me podía sostener, estaba tratando de levantarme. Y en ese instante el Señor Jesús me habló. Y el Señor Jesús, yo recuerdo que se paró aquí a mi lado, yo lo veía en mi mente. Yo no sabía lo que era una visión, yo no sabía lo que era que Dios te hablara. Yo había soñado con Jesús cuando era niña, pero yo nunca había visto eso. Y porque yo tenía mis ojos cerrados y yo lo vi y Él se paró a mi lado y me dijo: ¿es esto lo que estás cambiando por mí? ¿Es esto lo que estás cambiando por mí? Y yo recuerdo que yo con todo mi corazón clamé y dije: Señor, ayúdame. Ya no quiero más vida, ya no quiero ser más así. Y en ese instante yo empecé a tener una liberación, ahí en mi casa. Por eso digo que para mí fue una escena como esa de la casa de Cornelio. Cuando el Espíritu de Dios desciende de manera soberana y como que irrumpe, ¿sabes? Como que irrumpe. Y ese día yo tuve un encuentro con Dios. Por eso en esta iglesia hacemos retiros de liberación. Por eso en esta iglesia hacemos retiro de sanidad interior. Por eso en esta iglesia hacemos retiros para ministrarte en el poder del Espíritu Santo. Porque muchas personas no pueden tristemente seguir a Cristo porque están atadas. Dios fue soberano en mi vida. Eso que ocurrió fue algo que Dios hizo de manera soberana y sobrenatural. Y me pregunto hoy, ¿cuánto necesitamos que Dios haga estas cosas en medio de nosotros? Vamos a ponernos de pie. Ponme atención. El poder de Dios es superior. El poder de Dios siempre es superior. En medio de cualquier confrontación, Dios es el más alto, Dios es el más fuerte, Dios es el supremo, no hay nadie por encima de Él. En cualquier confrontación, necesitamos estar en el lugar correcto. Cierra tus ojos allí donde estás. Necesitamos los recursos del cielo. Hay confrontación, pero hay victoria. Necesitamos como iglesia vivir en santidad. Necesitamos como iglesia vivir en la integridad. Necesitamos como iglesia ser consistentes para tener un calibre espiritual alto, llenos del Espíritu de Dios. Llenos del Espíritu de Dios. Y tú estás hoy aquí y Dios te ha hablado. Y una vez más, ¿en qué punto estás? Y si tú hoy no estás viendo el respaldo de Dios en tu vida, el respaldo que quisieras, yo te invito a que hagas una oración y sin miedo le digas al Señor: haz lo que tengas que hacer en mí. Estoy dispuesto a pagar todos los precios que sean necesarios porque yo quiero ver tu respaldo. Ya no quiero estar más fuera, mirando lo que tú haces con otros, mirando cómo usas a otros. Yo quiero estar en primera línea de batalla. Yo quiero ser de los que van allí afuera. Yo quiero que cuando tú me llames, yo te diga: aquí estoy, envíame a mí. Espíritu Santo de Dios, abre el entendimiento espiritual ahora. Espíritu de Dios, abre el entendimiento espiritual ahora.
Espíritu de Dios, abre el entendimiento espiritual ahora y toda ceguera espiritual caiga en el nombre de Jesús. Y toda apatía e indiferencia espiritual ante el mundo que se pierde caiga ahora en el nombre de Jesús. Y todo espíritu opositor contra el evangelio de Dios aquí en la iglesia, lo atamos y lo reprendemos en el nombre de Jesús. Y pedimos perdón, Señor. Y pedimos perdón, pide perdón allí donde estás, porque yo sé, el Espíritu Santo de Dios me muestra que muchas veces has callado por temor y por vergüenza. De hecho, tú mismo ahora estás diciendo, es que a mí Dios nunca me ha dicho que haga esto. Dios sí te dijo, pero no obedeciste y Dios no te volvió a decir. Y tú necesitas hoy despertar, insisto, a lo que Dios ama, despertar a la misión de la iglesia, porque la iglesia está hoy aquí en este mundo y no ha sido raptada, porque necesitamos evangelizar hasta lo último de la tierra. Y nuestro peripateo es aquí, nuestra ciudad, nuestro barrio, tus amigos, tu familia. ¿Has hablado de Jesús? Entrega en la cruz toda vergüenza. Tú no puedes avergonzarte de Cristo, no puedes avergonzarte de su obra. Tú tienes hoy que pisotear todo aquello que ha intentado ahogar la voz de Dios en ti. Y no puedes acostumbrarte a seguir siendo quien eres. Necesitas ir a más. Todos necesitamos ir a más. Todos en esta iglesia necesitamos ir a más, porque el Señor nos empuja. El Señor nos empuja, el Señor nos llama, el Espíritu de Dios nos insiste, vuela más alto, avanza. Despierta, despierta. Anhela más, anhela el respaldo de Dios. Entiende el valor del respaldo de Dios sobre tu vida. Haz esta oración hoy y ríndete. Haz esta oración hoy y ríndete. Una oración de rendición y consagración puede cambiar tu vida, pero quiero decirte, también puede cambiar la vida de muchos otros que serán salvos a través de tu rendición y de tu obediencia. Levanta tus manos allí donde estás. Levanta tus manos allí donde estás y dile: Señor, aquí estoy. Señor, aquí estoy. Señor, aquí estoy. Oh Señor, yo despierto a tu voz. Yo despierto a tu voz profética para mi vida en este tiempo. Yo despierto a tu voz. Yo despierto a tus dones y digo: Espíritu Santo de Dios, anhelo tus dones, no para mi gloria personal, anhelo tus dones porque entiendo que soy llamado a ser parte del cuerpo de Cristo y a ser parte de la misión de la iglesia allá afuera. Y pisoteo hoy y tomo autoridad sobre todo enemigo de las tinieblas que ha estado oprimiendo mi vida, que ha estado estorbando mi avance en mi madurez espiritual, que ha estado entumeciéndome espiritualmente. Y yo siento esto en algunos aquí, esta operación del enemigo para entumecerte, para enfriarte, para que cada vez cedas más terreno y para que los propósitos que Dios habló y que fueron tan claros a tu vida en un momento, cada vez los veas más lejos y has olvidado. Pero el Señor hoy te llama a recordar, y yo declaro en el nombre de Jesús que el Espíritu Santo de Dios te recuerda el llamado, te recuerda palabras, promesas. El Espíritu de Dios te recuerda hoy. Y tu corazón hoy, por la gracia de Dios, empieza a experimentar la necesidad de despertar, la necesidad
de sacudirte la necesidad de romper tu comodidad. Y la necesidad de entender este llamado a posicionarte en victoria en medio de cualquier confrontación con la autoridad de Cristo, en su poder y en su respaldo. Señor, tiempos nuevos sobre muchos en este lugar. Tiempos nuevos sobre muchos en este lugar. Tiempos para ver lo que no han visto hasta ahora. Tiempos para entender lo que hasta ahora ha estado nublado para ellos. Tiempos para anhelar una visión más alta. Tiempos para anhelar una utilidad mayor en el reino de Dios. Tiempos nuevos donde tu espíritu sopla y despierta. Oh Señor, gracias. Oh Señor, gracias. Tú estás escuchando oraciones en esta mañana, oraciones sinceras. Te pido, Señor, aún por los que en esta mañana tienen miedo, para que puedan rendirlo todo, sabiendo que tú eres fiel para ayudarnos en medio de nuestras necesidades. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Amén.